Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Fernando Corona, encargado de la materia de Historia de México para tercero de secundaria. El día de hoy revisaremos la segunda parte sobre el tema de la Revolución Mexicana. Hablaremos ahora sobre las principales influencias ideológicas, es decir, cuáles eran las demandas de los principales grupos sociales. Hemos hablado de que la revolución comenzó en contra de la reelección que había tenido Porfirio Díaz, que lo había mantenido por más de 30 años en el poder. Sin embargo, haciendo una mención puntual de las principales ideologías que animaron esta revolución armada, debemos mencionar que hay influencias del socialismo, del liberalismo, del anarquismo y del agrarismo, manifestadas principalmente en las revoluciones de Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Francisco I. Madero. Haciendo una síntesis de este suceso, podemos mencionar que el gobierno de Porfirio Díaz favorecía a las clases altas de la sociedad y menospreciaba los derechos de las clases trabajadoras, en especial de los campesinos y de los obreros. Es por eso que la gente estaba viviendo un gran descontento social aunado a la reelección que periódicamente llevaba a cabo Porfirio Díaz, y es por eso que decidieron dejar de protestar pacíficamente y se decidieron a tomar las armas para luchar por sus demandas. A partir de la ideología que, repetimos, se tiene influencias socialistas, liberalistas, anarquistas y agraristas, las demandas de los principales grupos revolucionarios como el de Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata serían las siguientes. Ellos luchaban por defender los derechos de las clases trabajadoras, en especial de los campesinos y de los obreros. Sus demandas estaban enfocadas a diferentes grupos. Por ejemplo, para los trabajadores se pedía regular las jornadas de trabajo, que en ese entonces llevaban 12 horas más o menos. Se pedía una regulación a un horario laboral de 8 horas. Además, se luchaba por implementar una reforma agraria. En 1908, Porfirio Díaz había prometido unas elecciones, las cuales se llevan a cabo de manera amañada, lo que le valdría la permanencia en el poder político. Ya para 1910 se dieron varios levantamientos armados. En mayo de 1911, Porfirio Díaz se vio obligado a salir del país rumbo a Francia. Las nuevas elecciones le brindaron el poder a Francisco I. Madero, y en 1913 Victoriano Huerta da un golpe militar, y además Francisco I. Madero junto con el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados. Los Estados Unidos, con su política intervencionista, se involucró en la guerra e invadieron Veracruz. Estados Unidos propuso unas nuevas elecciones, y esto obligó a Huerta a retirarse del escenario revolucionario. Por medio de esta política intervencionista, las elecciones fueron convocadas por los cancilleres estadounidenses. Y es entonces que estas elecciones, que le brindaban apoyo norteamericano al latifundista Venustiano Carranza, le otorgaron el poder político. Venustiano Carranza llega a la presidencia y va a favorecer a las clases latifundistas, ya que él era un gran latifundista del norte de nuestro país. Con el gobierno de Venustiano Carranza, el país parece haber logrado la pacificación. Sin embargo, los dos más grandes caudillos de la Revolución Mexicana siguieron levantados en armas. En el norte, el centauro de aquella región, Francisco Villa, no estaba dispuesto a dejar las armas. Y en el sur, Emiliano Zapata seguía luchando por satisfacer las demandas de los campesinos, por lo que su revolución estaba orientada con principios socialistas y agraristas. Cabe mencionar que
después de que concluye el proceso largo de guerra de la Revolución Mexicana, muchos años después, hacia el año de 1994, Carlos Salinas de Gortari echaría por debajo los grandes logros de la revolución agrarista de Emiliano Zapata, cuando declaró que la tierra ya no era para los mexicanos, como lo había dicho Zapata, la tierra ya no era para quien la trabajara. Ahora la tierra pasaba a manos de el mejor postor, es decir, los inversionistas que tengan dinero para comprar tierras mexicanas y hacer negocio en territorio nacional serían bien vistos por las políticas salinistas, quien modificó la Constitución para poder llevar a cabo la implementación de políticas neoliberales que terminan con las aspiraciones de la revolución zapatista. Es por eso muy importante reconocer en el nacionalismo de Emiliano Zapata el mayor logro de la Revolución Mexicana. Por eso, aquí, en Liceo Tulyehualco, pugnamos porque los estudiantes conozcan los 7 principios zapatistas. Esos principios que llevaron al Centauro del Norte y a otros grupos revolucionarios a levantarse en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Quedan entonces para la historia los ideales, las demandas agraristas de Emiliano Zapata, y queda así pues esa semilla de luchar por un nacionalismo en el que la tierra y los recursos naturales estén en manos de los mexicanos y ya no más en manos de extranjeros. Esto sería todo por mi parte. Tengan una excelente tarde, queridos alumnos, y recuerden que tenemos un foro para dudas, preguntas y comentarios en nuestra plataforma, por donde seguiremos en contacto para el trabajo en esta contingencia. Esto es todo. Hasta luego.